Las localidades de las que salieron eran 20 localidades seleccionadas aleatoriamente en el Perú. Estas localidades, la única exclusión, digamos, fue el 5% de los distritos más ricos del país. Y una cosa muy interesante, que este es los lugares de donde tomamos la muestra original del año 2002, pero cuando hemos ido la última vez, si hubiéramos actualizado esto, tendríamos puntos en todo el país. Entonces, el proceso de migración de los chicos y sus familias a lo largo del tiempo es una cosa impresionante. Javier ha hecho estudios sobre esto y les puede contar un poco más, pero el éxito de un estudio longitudinal en gran medida es poder seguir a la mayor parte de niños, y para eso hemos tenido que ir en la tercera ronda a todas las regiones del país. Se excluyó, decía, el 5% de los distritos más ricos para tener mayor énfasis en la población pobre, y hemos hecho 3 rondas de encuestas, y la pérdida, digamos, de sujetos, los que no hemos podido encuestar, es menos de 5%, y no los hemos podido encuestar porque se fueron del país, desaparecieron de forma que nuestros encuestadores no pudieron localizarlos, o lamentablemente en algunos casos fallecieron. Además de las encuestas en los hogares, que es tal vez lo que más ha caracterizado en su inicio a Niños del Milenio, a partir de la incorporación de Oxford en el estudio, se empezó un estudio con una muestra más pequeña de las 2 cohortes, explorando aspectos de su bienestar desde su propia perspectiva. Estos son los estudios cualitativos, y hemos tenido 3 rondas con aproximadamente 50 niños por país, y esto es algo que también va a continuar para explorar los vínculos entre las 2 formas de investigar. En el Perú, el IIN y GRADE son las instituciones a cargo del estudio. El equipo internacional está coordinado por investigadores de diferentes disciplinas de la Universidad de Oxford, y por supuesto siempre hay que agradecer el financiamiento, el apoyo, la Oficina Internacional para el Desarrollo Internacional del Gobierno del Reino Unido, y hay fondos adicionales en el Perú, por lo menos del gobierno holandés y la Fundación Bandeira. Y aquí le voy a dar la palabra a mi colega Javier Escobar, que es investigador principal de Niños del Milenio. Buenas tardes con todos. Uno de los elementos que creo que es muy importante resaltar del proyecto Niños del Milenio, en términos de su capacidad para contribuir tanto al análisis de los temas del bienestar de los niños como para evaluar políticas, es esta naturaleza longitudinal. Nosotros seguimos a 2 cohortes de niños, una prácticamente desde su nacimiento, desde que tenían 6 meses de vida, a lo largo de su vida. Entonces uno hace un seguimiento a lo largo de todo el ciclo de vida de los niños. Eso permite hacer investigación con algunas ventajas que los estudios de corte transversal no tienen. Cuando uno ve corte transversal de manera repetida, uno puede comparar la evolución de una población a lo largo del tiempo, pero no puede dar cuenta de cambios en las trayectorias individuales, o como condiciones del punto de partida o cosas que ocurren a lo largo de la vida de los niños afectan no solamente en el momento que ocurren, sino tienen efectos de largo plazo. Esa particularidad, la capacidad de seguir trayectorias, es algo que es particular al proyecto Niños del Milenio, y es algo que creo que tenemos la oportunidad de aprovechar. Podemos correlacionar evoluciones particulares en la vida de los niños respecto a eventos que ocurren a lo largo de su vida. ¿Sí? Pueden haber recibido el programa juntos y podemos dar cuenta de cómo no solamente en el momento se afecta, sino cómo el hogar se recompone, cómo eso puede tener implicancias de largo plazo sobre nutrición, aprendizaje, ¿no? Podemos también correlacionar cómo cambios en la dinámica de los hogares, por ejemplo, respecto a determinados shocks positivos o negativos que enfrentan,
puedan estar afectando a los niños. Entonces, creo que es muy importante subrayar esto, como nosotros hemos repetido múltiples veces, las bases de datos están disponibles, tanto a nivel de los niños, como a nivel de los hogares, como a nivel de los centros poblados o las encuestas de comunidad que hemos venido recogiendo, y podemos dar cuenta de cómo han evolucionado a lo largo del tiempo niño, hogar, entorno, tanto desde una visión cuantitativa como desde una visión cualitativa. Algunos de los estudios publicados ya por el proyecto Niños del Milenio, de alguna manera van a tener, por de alguna manera plantearlos en dos grupos. Algunos que están mirando en un momento en el tiempo qué está pasando con los niños y cómo sus circunstancias actuales y sus circunstancias previas afectan lo que les está pasando a los niños, ¿no? Y ahí tenemos un conjunto de estudios ligados a temas de educación, a temas de cuidado infantil, a temas de castigo físico, donde se han venido desarrollando un conjunto de estudios. Podemos mirar, por ejemplo, cómo se cambian las circunstancias de los niños y cómo eso hace que se relacionen con programas públicos de manera distinta, se relacionen con su entorno de manera distinta. Uno de los casos que mencionaba Santiago, que es muy claro, es que si uno quisiera decir cuál es la manera más fuerte a través de la cual los hogares se terminan ajustando a las circunstancias que ocurren, es a través de la migración. Eso es, si la escuela no llega al hogar, el hogar va a la escuela. Si la salud no llega al hogar del niño, hay una tendencia a que el niño y el hogar se muevan, ¿no? Y uno puede ver que hay, que ante ausencia de política pública continúa habiendo una gran movilidad en la población que estamos explorando, porque lo que hace es tratar de acomodarse a sus circunstancias y acercarse al conjunto de bienes y servicios públicos o al conjunto de programas que no le están llegando si se queda, por ejemplo, en una zona rural. Hay otros estudios que miran cómo se evoluciona el bienestar de los niños o cómo las políticas públicas afectan a estas dinámicas. Hay estudios de nutrición, por ejemplo, que estamos encontrando algunas dinámicas sumamente interesantes. Mary va a comentar algunos de esos temas probablemente un poco después, pero se encuentran patrones muy interesantes de algo que se conoce como recuperación nutricional. Es decir, niños que habían estado desnutridos logran recuperar parcial o totalmente y salir de la condición de desnutrición crónica. ¿Por qué ocurre esto? Ocurre porque esos hogares tienen más ingresos, pueden consumir una mayor cantidad de alimentos o una mejor composición, o ocurre porque acceden a más información nutricional, ocurre porque tienen mayor acceso a bienes y servicios públicos. Son algunas de las preguntas que se han venido explorando y inclusive hay alguna evidencia, aunque de nuevo este es un tema que requiere ser discutido en mayor profundidad, es que eventualmente puede haber recuperación nutricional y en algunos casos, no en todos, esa recuperación nutricional puede estar acompañada por una, vamos a decir, recuperación cognitiva. Estos niños que se han logrado recuperar nutricionalmente, algunos de ellos, típicamente aquellos que tienen madres con mayor nivel de educación, madres no excluidas, mayores accesos a bienes y servicios públicos, pueden eventualmente tener recuperaciones cognitivas que los hagan similares en promedio a niños que no han tenido un episodio de desnutrición crónica a lo largo de su trayectoria de vida. La discusión de política es una discusión aún pendiente, hay que mirar los temas en mayor detalle, pero por ejemplo es un ejemplo muy nítido de cómo uno puede rastrear cosas que ocurren en la historia de los niños y ver qué implican en términos del conjunto de indicadores de bienestar del niño.
Otro caso en el cual el proyecto ha hecho un conjunto de estudios es discutir el tema de impactos que está pasando con los niños que están recibiendo programas como el de transferencias condicionadas juntas. Acá tenemos de nuevo una ventaja particular, es que la muestra del proyecto estaba desplegada antes de entrar juntos y tenemos que niños en hogares donde entró juntos los tenemos en situación antes del programa, después del programa, con el programa y sin el programa. Entonces podemos dar cuenta, no pretendiendo ser representativos de lo que ocurre con el programa en su conjunto, pero sí podemos dar cuenta cómo juntos ha afectado las dinámicas de estos hogares y las cosas que vienen ocurriendo con estos niños, y siendo capaces además de controlar o tener en cuenta si estos niños tuvieron un peso adecuado al nacer, si estos niños estuvieron en zonas de mayor altitud o menor altitud, es decir, poder caracterizar los eventuales efectos que puedan tener los programas entre niños que tienen trayectorias distintas o que parten desde puntos de partida eventualmente distintos. Y acá hay trabajos, como el trabajo más ligados a políticas que hizo Nicola Jones, Elena Villar y Rosana Vargas, trabajo de Lorena Alcázar, un trabajo muy interesante de Natalia Sterling, un trabajo que hicimos nosotros con Sara Benítez. Y por ejemplo, un elemento bien interesante para la discusión, que combina algunos de los resultados que hemos tenido desde el área cuantitativa con los trabajos que Natalia Sterling hizo, es, por ejemplo, uno tiende a decir la transferencia efectivamente le llega al hogar, suele estar bien focalizada. Eventualmente hay un aumento de los ingresos. Nosotros hemos encontrado que los aumentos de los ingresos son inclusive mayores a los de la transferencia, es decir, hay algún efecto multiplicador de los ingresos, bien desde ese punto de vista. Pero, por ejemplo, los niños que están juntos se sienten peor que los niños similares que no están juntos, ¿no? Y cuando uno explora más, y en la tesis doctoral de Natalia exploraba en mayor detalle, uno encontraba, decía, bueno, los niños consideran que el proyecto es un proyecto de madres, no es un proyecto de niños. Por alguna manera, una narrativa particular que sale en la data y las entrevistas, es cómo la madre eventualmente logra dedicarse a algunas tareas adicionales aprovechando los ingresos, potencia los ingresos del hogar, pero eventualmente no puede dedicarse a tareas que los niños tienen que asumir. Entonces el niño ahora está siendo empujado, por llamarlo de una manera, a un mayor estudio, se le da exigencias de asistencia, tiene que cumplir una serie de condicionalidades, adicionalmente tiene que hacer backup para tareas de la madre, porque la madre está aprovechando los ingresos. No se ocurre en todos los casos, estoy hablando de una especie de caricatura, pero muestra cómo, siguiendo las narrativas de los niños, uno puede encontrar eventualmente impactos no esperados, ¿no? Y no es que juntos esté mal, pero que uno podría querer complementar las intervenciones aprovechando algunas de las exploraciones que se han venido haciendo. El informe que estamos presentando aquí es un informe más bien descriptivo, ¿no? Y presenta los resultados iniciales de la tercera ronda del proyecto, que fue realizada en el 2009, junto con algunos elementos de la investigación que se hizo inmediatamente después en el plano cualitativo. La pregunta general que nos interesa discutir es cómo han cambiado los indicadores de bienestar de estos niños a lo largo del tiempo, tanto la cohorte menor como la cohorte mayor, y hacerlo a través de mirar ciertos grupos. Esos grupos son grupos que tienen circunstancias bastante distintas. Niños relativamente pobres y niños relativamente que provienen de hogares relativamente menos pobres.
niños cuyas madres son, tienen como lengua, una lengua nativa respecto a madres que tienen lengua castellana. Niños cuyas madres tienen un nivel de educación superior a la primaria completa, típicamente algún nivel de secundaria, respecto a niños cuyas madres tienen nivel primaria incompleta o no tienen ningún nivel de educación. Y estas cortes, ¿no?, más obviamente niños y niñas, son típicamente las circunstancias que uno ve en la literatura sobre los espacios de exclusión que enfrentan los niños y las niñas en el Perú. Y este proyecto, en este componente más bien descriptivo, quiere dar cuenta de alguna de esas diferencias. Los temas que han sido abordados en el informe tienen que ver con temas de evolución de gasto, pobreza y bienestar, los shocks que se han enfrentado, el acceso a los bienes y servicios públicos, los temas de educación, los temas de nutrición, de obesidad, acceso a salud, trabajo y uso del tiempo, temas de bienestar subjetivo de los niños y niñas y sus percepciones sobre calidad de vida, y la participación en políticas y programas gubernamentales. Nosotros solamente ahora tocamos muy marginalmente algunas de estas cosas, como digo, las bases a través de un repositorio en Inglaterra están disponibles para todos, para poder profundizar este tipo de estudios. Para efectos del estudio hemos dicho que estamos mirando estas brechas. Y por ejemplo, a nivel de solamente una primera mirada, ya Mary entrará en mayor detalle, uno podría partir la muestra entre aquellos niños que están en situaciones más desfavorecidas, niños que viven en zonas rurales, relativamente más pobres, con madres con lengua materna no originaria y que no han completado la primaria, las madres, y niños que provienen de espacios más privilegiados, donde son áreas urbanas, menos pobres, con madres cuya lengua materna es el español y que han completado de manera completa la primaria, que tienen algún nivel de educación secundaria. Acá tenemos algunas de las brechas que se encuentran. Hay brechas muy notables en el acceso a bienes y servicios públicos. No es de extrañar, por lo tanto, los patrones de migración que observamos. No es de extrañar, por lo tanto, las condiciones de partida distintas que hacen que estos niños tengan mayores problemas para transitar, para tener mejores oportunidades y mejores indicadores de bienestar. Cuando uno ve extraedad, uno ve que los desfavorecidos tienen bastante más probabilidades de haber tenido un año o más de retraso en su escolaridad, tienen una mucho mayor probabilidad de estar desnutridos. Sus usos del tiempo, en el caso de la cohorte menor, que es la que estamos mirando en lo que es trabajo salarial, son relativamente parecidos, pero en trabajo en el hogar, trabajo no remunerado, hay también diferencias importantes, teniendo mucho más trabajo no remunerado los hogares en los espacios no favorecidos. Mayor probabilidad de estar juntos, lo cual demuestra el hecho de que el programa está razonablemente bien focalizado, mayor probabilidad de estar ligado al sistema, al SIS, lo cual de nuevo significa que por lo menos en términos de estar registrado hay niveles de focalización razonables. Un tema a discutir obviamente es los servicios y la calidad de los servicios que efectivamente se obtienen. Cuando uno ve a la cohorte mayor, los resultados en general son bien parecidos. Una de las cosas que más llama la atención de discrepancia entre las dos tablas, se los digo, mientras que hay una brecha muy grande en la percepción de bienestar de los niños en la cohorte menor, los niños de la cohorte mayor se sienten peor que los niños de la cohorte menor, pero las disparidades desaparecen. Y esa es una línea que es importante explorar. Tiene algo que ver con el hecho de que están siendo presionados por las condicionalidades. Es otro elemento que pueda estar a partir de su mayor ingreso al mercado laboral, que termina cerrando estas brechas. Son áreas que adicionalmente se requieren explorar.
¿no? Entonces, la conclusión principal del informe, antes de entrar a las principales áreas donde voy a dejar a Mary, es que yo creo que el principal mensaje es que hay grandes disparidades, ¿no? Que los promedios esconden enormes diferencias, y eso no es nada de extrañar, que estos elementos de circunstancia marcan de manera clara no solamente las brechas, sino el hecho de cómo estas brechas se evolucionan en el tiempo, ¿no? Y que en un país que viene creciendo de manera sumamente acelerada, algunas brechas se están reduciendo, aunque probablemente no a la velocidad que se quisiera, algunas otras brechas inclusive continúan ampliándose, quitándole a los niños las oportunidades de un mayor bienestar futuro, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo y cómo construir a partir de esa información un país más equitativo en términos de las oportunidades de niños y niñas? Es un elemento central del proyecto de Niños del Milenio. No se agota acá solamente estamos de alguna manera mostrando los primeros tabulados para entusiasmar a la gente, para poder mirarlo de manera analítica con mayor detalle. Lo que yo voy a presentar mayormente son resultados de ronda 3 que nos queda todavía para seguir investigando. Empiezo con los programas, que al final es un poco chistoso que me hace empezar primero con los programas porque solo lo hicimos en ronda 3, eso todavía no son esas preguntas de Luna y el seguro del PNI, pero lo vamos a hacer en el futuro. Las lagunas son relativamente conocidos, más del 80% de la gente reconoce que existen las lagunas, pero y es lo mismo en zona, es más en las zonas de los ciudades, pero en los grupos más desfavorizados se encuentra que sí es más bajo, es como 60%, pero sí se conoce, pero sí está definitivamente más bajo. Es interesante que casi la mitad de los niños tienen DNI y eso es en las áreas, en los dos cohortes, los niños que ahora tienen 15 años y los niños que tienen 8 años. Sin embargo, la tasa es más alta en zonas rurales y creo que eso probablemente porque los programas están trabajando más en estas zonas. Y eso está bien porque en realidad los DNI son algo que es un primer paso importante para la utilización de los programas. En términos del Seguro Integral de Salud, también podemos registrar de cierta manera el éxito de los programas y de los intentos de que eso llegue a la población más necesitada, porque contamos con una cobertura relativamente alta y más alta en las familias indígenas, las familias rurales, pobres, menos educadas. Aunque obviamente simplemente tener el CIS no necesariamente implica no garantiza la calidad del servicio. En términos del acceso a servicios básicos, hemos visto en nuestro grupo de familias que estamos siguiendo de que la cobertura de agua, saneamiento y electricidad ha aumentado notablemente en los hogares de la muestra. Es interesante que mientras que el saneamiento y electricidad han sido aumentando, mejorando durante todo el tiempo del estudio, que desde 2002, 10 años, pero ahora es en los últimos 3 o 4 años de que hay una mejora en el acceso a la agua potable. Y es interesante que ahora eso está llegando también a zonas rurales y urbanas. Y ahora hemos visto que 1 de cada 5 de las familias que cuando nosotros empezamos a visitar no tenían ningún tipo de desayuno y nada, ahora tienen por lo menos un inodoro o una letrina. Eso sí, ahora lo tienen los nueve. Esa mejora en el acceso al saneamiento de electricidad ha ocurrido más en las familias en zona rural, pues lo que
que lo que vivía en la zona urbana, y sobre todo Lima, ya lo tenían. Entonces, obviamente no había mucho espacio para mejorarse, pero sí está mejorando en zonas rurales. Pero pese a eso, todavía las brechas, todavía las familias más pobres son más desfavorecidos, son los que quedan atrás. En términos de salud y nutrición, pero todos acá conocemos que la desnutrición crónica y la desnutrición aguda impacta en largo plazo sobre el desarrollo cognitivo, incluso hasta niveles económicos que pueden tener la gente cuando están adultos. En general, en Perú, la desnutrición crónica infantil y la baja talla por edad es más común que la desnutrición aguda, que es el bajo peso por talla, aunque sí hemos encontrado eso en algunas zonas. No debemos totalmente olvidar de los niños flacos, pero los niños flacos son los que son más comunes. Hemos visto que, acuérdense de que tenemos ahora dos grupos de 8 años. ¿No? Tenemos el cohorte mayor cuando empezó en su ronda 1 y tenemos el cohorte menor que ahora en su tercera ronda, los dos tienen 8 años. Entonces podemos comparar, eso no es longitudinal, ¿no? Esos dos transversales, pero nos permite hacer eso y vemos de que, igual que otros indicadores diferentes, vemos de que los niños de la misma edad de 8 años han bajado de su nivel de desnutrición crónica. Y igual que otros estudios, ¿no? También vemos de que la desnutrición crónica de los niños de 8 años es relacionado con educación. Es más es mucho más en los niños que tienen madres con menor nivel educativo. Y en la tercera ronda, eso es lo que sí conocemos, ¿no? La relación entre educación y desnutrición crónica, pero es llamativo que la desnutrición crónica es 7 veces más alta en los niños del cohorte menor, en las madres con primaria completa versus las madres con centro de educación superior. Es una diferencia de 7 veces. Tarea todavía para hacer. Bueno, mucho se habla en el país de obesidad y sobrepeso. La definición de sobrepeso o obesidad no está tan clara como la de desnutrición crónica. Y acá yo estoy usando el niño con un índice de masa corporal que es más alto del 95%. Eso significa que en población normal no solo debe ser 5%. Eso es diferente de cuando hablamos de ciertas cosas. Es un problema creciente. Ha aumentado de obesidad, no sobrepeso, eso es lo más extremo. Ha aumentado de 7.8% en la corte mayor cuando ellos tenían 8 años a 12.3% en los niños de corte menor de la misma edad. Los niños de 8 años ahora están más obesos. Eso mayormente en zonas urbanas. Es interesante que la obesidad de los niños y los sobrepesos es un problema mayor de varones y es un problema de Lima. No hemos visto ni uno eso, por ejemplo, en las zonas rurales a la edad de 8 años. Son las familias urbanas, son las familias más ricas, son los niños de madres más altas, los madres de mayor educación. Pero lo que sí es interesante, eso es un problema de Lima, de las familias más pudientes. Pero cuando vemos y eso vemos también en los niños de 11 años. Pero lo que sí es interesante es que a los 15 años, antes a los varones, es los niños que siguen siendo gordas y los varones que regresan a donde debe estar. Entonces, lo tenemos que ver quién va a terminar siendo adultos gordos, ¿no? Ese es el punto, ¿no? Es interesante porque si es un problema urbano, en
sabemos de que los madres rurales y los madres de todos tipos, los madres están locas. Eso está en todo Perú, no es simplemente. Bueno, en términos de acceso a servicios de salud, vemos de que hay casi 1 de cada 5 niños del porte menor que cuando preguntamos a la señora si había una vez que hubiera querido llevar a su niño al centro de salud pero no lo hizo, entonces 1 de 5 dice que sí había una ocasión de le hubiera gustado llevarlo, ¿no? Los obstáculos más que menciona, han podido mencionar varios obstáculos. Cuando ve la tabla, vas a ver que han tenido varias opciones, ¿no? Por ejemplo, 40% dijeron que no se considera tan severo que no necesitaba hacer esfuerzo. Pero el otro obstáculo que menciona casi el 50% es que es el costo directo de la asistencia. Eso aparte de que muchos niños tienen CIS, ¿no? Pero de todas maneras hay las pruebas, las medicinas y los otros costos. Sobre el costo directo inhibe a los mamás de llevar a sus niños a los centros de salud. También en las zonas rurales hay la distancia y el acceso. Y depende si lo ven bueno, yo podría decir que solo 11% o 18% puede decir que, oye, 11 o 18% de los madres desconfiaban en la calidad de la asistencia de salud, ¿no? Hay desconfianza, pero depende cómo lo interpretes, esto es malo o bueno. A mí me parece que podría ser mejor. Hemos hecho a los niños del cohorte mayor, hemos dado una encuesta en papel. En realidad hemos dicho que si quieres yo te leo, o te doy en papel, pero tú en tu esquina, donde yo no veo y tu mamá me va a ver, para todo que me llega el formato. Y en el Perú esto ha funcionado muy bien, en otros países no han tenido ese problema, pero para nosotros los niños lo han llenado, obviamente no sabemos si es verdad, pero sí parece que no han tenido dificultad en hacerlo. Y lo encontramos de que, preguntamos sobre riesgo, actividades de riesgo. Más o menos 20% de esos niños, de esos cohortes, ese cohorte mayor, dijo que sí había fumado 1 o más veces, siendo lo más frecuente entre los niños varones. Los niños de madres que hablan español, los que más ricos que viven en la zona urbana, son los que son más propensos a beber. Pues cuidado, vivimos en Lima, son los que son más propensos. Pero aún eso, la mayoría de ellos reportan que consumen solo en ocasiones especiales. Ese es un grupo de niños no seleccionado, ¿no? Esos niños de cierta manera representativos de todos los tipos de niños en Perú. Hemos visto que el consumo de los padres y la relación de los padres al inicio de la adolescencia, cuando tienen 11 años, esos son predictores del consumo de tabaco, alcohol y drogas ilegales cuando el niño tiene 15 años. Y por ahí hay mucho más para explorar de eso, que son los factores que predicen o que predicen los niños que no hacen nada mal y los niños que sí han probado estas cosas. En términos de educación, como sabemos, ¿no? la matrícula de primario es casi universal, ¿no? Sin embargo, los niños de los hogares pobres, los desfavorecidos, suelen tener más edad que la normativa para su grado y la brecha de sus padres se amplía en el tiempo y no hay una red que apoye a los rezagados. La deserción de los niños rurales de niños de milenio, que aparece en secundario, es 3 veces más que los niños urbanos. La deserción es más alta. También es mayor en los madres pobres y los madres con educación. También esos niños también tienen más probabilidad de repetir años, sobre todo los indicadores están peor.
se sugieren los datos de rendimiento y la calidad escolar que hemos analizado, sugieren que los niños con bajo rendimiento también van a las escuelas con menor infraestructura y menor recursos. Entonces, hay todavía muchos niños indígenas que asisten a escuelas monolingües que solo hablan castellano en el colegio. Y bueno, a través de esa combinación de estructura del colegio, la condición del colegio más las condiciones en la casa, eso se perpetúa a la inequidad. En la cohorte menor de los niños de 8 años, encontramos pocos niños que realizan trabajo. ¿No? Se habla de los niños que trabajan, pero en realidad hemos visto pocos niños que trabajo remunerado en esa población. Parece ser una madre. Pero sí la mayoría hacen trabajos en el hogar y más o menos por una hora al día. ¿No? Hemos preguntado toda la actividad en un día típico. Es un mayor porcentaje de los niños rurales que cuidan a miembros de su casa, que hacen tareas domésticas, que realizan trabajo no pagado en la chacra o en el negocio familiar. ¿no? Y se ve en la distribución de su tiempo de que ellos tienen menos tiempo en estudiar y menos tiempo en jugar, en tiempo de ocio. ¿no? Entonces, este trabajo sí tiene un efecto sobre la cantidad de trabajo la cantidad de tiempo que hacen esas otras actividades de estudiar y relajarse. En el cohorte mayor de los niños tienen 15 años, 9% de ellos reportan haber realizado trabajos remunerados, trabajos pagados en el día típico. Y es más frecuente en varones. Sin embargo, cuando uno pregunta si has hecho un trabajo en el último año, trabajo pagado o remunerado, es como 30%, es mucho más. ¿no? Y es niños y niñas. Y es interesante, ¿no? Que la tasa de trabajo remunerado, cuando yo pregunto si has hecho en el último año, más o menos la misma a los 12 años que a los 15 años. Y eso es que casi todos esos niños trabajan y van al colegio. Hay 6 niños de 11 años, son 6 que no están en colegio, y hay solo 46 de 15 años, 46 del 660 algo, que no están en colegio. Eso es un trabajo combinado de los niños. Entonces, hemos tenido algunas preguntas interesantes donde el niño ha tenido que medir su bienestar subjetivo que Javier comentó. Y los reportes son diferentes entre la cohorte mayor y menor. Más o menos 7% de los niños, solo 7%, que no somos tan malos, 7% de los niños menores y mayores considera que su vida está mal. Comparado con nuestros niños, su vida está mal. Pero los niños menores, los niños de 8 años, es como 70% que, poco más que la mitad, reporta que tiene una vida buena, son optimistas. Mientras solamente 20% de los niños de 15 años, pero no sé si son más realistas o son más pesimistas, pero con el tiempo lo va cambiando. No nos sorprende que los niños de hogares en el quintil más bajo en ambos cohortes fueron 2 veces más propensas a reportar tener una vida mala, pero tampoco no es una alta cantidad, no es muy alto. Y los niños del cohorte menor con mayor concepto de sí mismos son los niños que vienen de familias privilegiadas. Entre los factores que influyen en eso, que es un concepto importante, ¿no? Que la percepción de bienestar, porque eso está ligado con la confianza en sí mismo y las posibilidades de aprovechar de circunstancias. La presencia o ausencia de los padres, el tiempo que ellos pasan con sus niños,
la incidencia de violencia familiar está asociada con su grado de bienestar o malestar. La capacidad obviamente de los padres para satisfacer las necesidades materiales básicos de los niños también es un factor, pero esos factores emocionales, factores que nos cuestan, son factores que son más importantes. Los más pequeños también valoran tener tiempo de jugar con sus amigos y su familia y poder ir al espejo. Considero eso importante. El castigo físico frecuente en la escuela sale en varias rondas y sale en esa ronda el indicador de malestar de los niños. Los niños rurales aprecian que sus comunidades son más seguras, más limpios que los urbanos, pero reconoce y comenta sobre la falta de servicios de educación superior, su preocupación. Y se ve necesario a los niños mayores de emigrar para continuar su formación. Los niños que están urbanos admiten, conocen que conviven con el tráfico de drogas, la delincuencia, el crimen, y que esos se sienten como una amenaza a su bienestar. Pero ellos sí valorizan el acceso a mayores oportunidades educativas. Entonces los dos, de un lado, que lo que tiene reconoce que lo valorizan, lo que no tiene reconoce que lo necesitan. Educación figura muy importante. Los que conocen la base de datos de niños del milenio estarán extrañando que no hemos presentado resultados de las pruebas. Y el motivo es que son datos especialmente complicados que estamos mirando en este momento, pero solo un adelanto. Tomamos unas pruebas de vocabulario y es muy interesante que las brechas, las distancias entre niños de madres menos y más educadas que observamos a los 5 años se mantienen casi igual a los 8 años. Ahí parece un dato que pueden verlo también como vaso medio lleno o vaso medio vacío, digamos. La buena noticia es que la brecha no aumenta, la mala noticia es que a los 5 años, tal vez la oportunidad, a los 5 años gran parte del asunto pareciera definido en cuanto al vocabulario por lo menos, entonces la importancia de las intervenciones tempranas, ¿no? Bueno, Niños del Milenio está interesado no solamente, como le decía, en la parte académica, nuestra visión, nuestro interés, ojalá que esto se logre concretar hacia el final del estudio, que debe concluir en 2017, es generar alguna versión local de lo que podría ser tal vez una sociedad de investigación y políticas para la infancia, como existe en otros países. Como sabemos, en el Perú hay muy poco aliento público, digamos, para la investigación, pero esperamos que a través del concurso de diferentes actores podamos lograr eso, como existe ya en otros campos, como por ejemplo CEPIA, el presidente Javier, justamente, el Seminario Permanente de Investigación Agraria, o la Sociedad de Investigación Educativa Peruana, que es una institución que se gestó en gran medida gracias a la iniciativa y a la voluntad de Martín Benavides de Graya. Entonces, estamos interesados, como les decía antes, en tender puentes y en acercar a la academia y a la política sin pretensiones de decirle a nadie qué cosa es lo que deberían hacer, sino simplemente promover un diálogo que sea mutuamente beneficioso. ¿Qué cosa es lo que viene? Hay una cuarta y una quinta ronda de niños del milenio, proseguirá el recojo de datos cualitativos también. Hace un par de años se consiguió un financiamiento para conocer las escuelas, porque estas son encuestas realizadas en los hogares, como les he estado contando. Entonces hemos ido a las escuelas porque se sabe desde hace mucho tiempo, por supuesto, que la distancia entre niños más y menos ricos, por decirlo de alguna manera, es grande en cuanto a los resultados educativos. Pero la hipótesis, lo que queremos asociar con las encuestas es que las oportunidades educativas de los niños más pobres también son menores. Los procesos pedagógicos en el aula, la calidad de los materiales, las características o las virtudes de sus docentes. Y entonces, la figura que empieza a surgir de esto, en mi mente por lo menos,
seguramente algunos de ustedes también, es que el sistema, sin haber sido diseñado así, el sistema público está hecho de forma que refuerza inequidad. Y esto se puede ver, por ejemplo, en uno de los gráficos al inicio del informe, donde uno ve que la inversión pública per cápita en el Perú está asociada con el índice de desarrollo humano. A mayor índice de desarrollo humano, mayor inversión pública. Si la inequidad fuera al revés, el gráfico debería tener la otra dirección. Y esto es una cosa que hemos hecho también en otros estudios con, por ejemplo, educación. Si ustedes ven los resultados en las pruebas censales y ven la inversión en educación, lo que van a notar es que se invierte más en educación en las regiones donde hay mejores resultados. Que es el mundo al revés, digamos, de nuevo, si lo miramos desde el punto de vista de la inequidad. Pero yo no tengo respuestas para esas preguntas porque tenemos un panel ahorita que nos va a decir cómo son las cosas. Lo que le decía Javier antes, y vamos a continuar aquí, es investigando e invitamos a la gente a visitar las encuestas y conseguir esta base de datos. Nuestros temas principales son temas generales, que son los que ustedes están mirando aquí, y quería cerrar simplemente, tal vez algunos de ustedes más pensando en el lado académico, pueden haber notado la ausencia de una definición de pobreza, y es un tema complejo sobre el cual yo lo que quisiera decir es que aquí lo que tenemos, lo intentamos, es una mirada desde diferentes disciplinas y desde diferentes indicadores y desde la perspectiva misma de los niños acerca de lo que es, qué significa nacer, crecer y vivir en contextos de pobreza. La información que ustedes pueden conseguir, las publicaciones están libremente disponibles. Queremos entender diferentes perspectivas y tratar de explorar las implicancias de este tipo de resultados y otros de la infancia. Por supuesto, hay estudios muy valiosos sobre el desarrollo infantil desde la perspectiva de la política pública, y tenemos el honor de contar esta noche con la presencia de Verónica Villarán, que es la directora de la Oficina de Investigación, Supervisión y Documentación Educativa del Ministerio de Educación, que simplemente que existe esa oficina es un punto positivo para nosotros. Federico Arniña, que por supuesto todos conocen como el presidente de la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza, y van a hacer sus comentarios, y finalmente en unos minutos invitaremos a la ministra de Inclusión y Desarrollo Social, que junto con el resto del panel nos honra con su presencia. Entonces, si les puedo pedir comentarios a Federico y a Verónica. Lo primero que debo confesar es que había yo preparado lo que quería dialogar a partir de lo que se está haciendo en el Ministerio, pero la presentación misma empieza a lanzar una serie de puntas. Una frase que aparece recurrente en el informe dice: los promedios ocultan grandes disparidades tanto en oportunidades como en resultados. Pero luego es más duro, es decir, en concreto, la vida es mucho más difícil en el Perú para un niño pobre que vive en una zona rural con madre con poca educación y además de procedencia indígena. Es como un combo de 4 situaciones que dramatizan la situación de cualquier niño y ante las cuales, en los 4 casos, como sector de educación, no hemos sido todavía capaces de dar una respuesta integral. Ciertamente la educación en zonas rurales para poblaciones indígenas es una deuda pendiente, donde además atraviesan situaciones muy fuertes de pobreza, donde el servicio educativo no llegó y por tanto es lógico que las madres tengan un bajo nivel educativo en muchos casos, y estamos como en proceso como país de construir condiciones para que esa educación en zonas rurales para poblaciones indígenas sea cada vez mejor. De plano, en términos de contextos bilingües, por ejemplo, no estamos preparados en términos de docentes capacitados o materiales en lenguas que no sean el castellano. En circunstancias donde el docente trabaja al mismo tiempo con varios grados, no hemos terminado de definir como sistema una política de atención al aula multigrado, por ejemplo. Más allá de que ciertamente hay muchas experiencias en el país de parte de ONG, instituciones, que han ido arrojando resultados interesantes de los cuales uno puede partir para construir.
El desafío que arroja el estudio también en algún punto se plantea cómo lograr que ese crecimiento económico que se señala en el informe extremadamente alentador, cómo generar que este crecimiento económico en realidad sea inclusivo y alcance a todos y todas las peruanas, cosa que claramente no sucedió aún, y que permita que las desigualdades vayan acortándose, vayan disminuyendo. ¿Cómo cerrar las brechas a fin de cuentas? Cerrar las brechas es el primer reto entre todos los retos complejos de la actual gestión del Ministerio. Está en la primera línea de cualquiera de las declaraciones de política pública el día de hoy, y para ello se definió que cerrar las brechas empezaba en algunas poblaciones particularmente desatendidas históricamente por el Estado, entre ellas la población de primera infancia hace 5 años, la niñez rural y la niñez indígena. Ese es el primer paso con el cual tenemos una deuda, de por sí ya es tremendamente grande y complejo. Y el problema de la gestión pública al mismo tiempo es que cuando uno define algunas prioridades que es necesario hacer, en realidad se da cuenta de que estaría peligrosamente dejando por fuera otras demandas que no son menos importantes. Cuando yo salía para acá, había una pequeña, pero cierta manifestación en la puerta del ministerio de un grupo de madres de un colegio de sordos que estaba teniendo serios problemas. Y lo que ellas demandaban era educación para sus hijos. El tema de los chicos con capacidades diferentes no está en la agenda más importante, en primera línea, digamos, más allá de cuando participamos en foros que tienen que ver con la educación básica especial. Y como gestión, además, nos vamos dando cuenta de eso en cada reunión que tenemos. Porque en cada reunión que tenemos a nivel de directores o de viceministros y conversamos sobre los temas que se priorizan en la agenda, como el contexto bilingüe o los contextos rurales, la directora de Básica Especial siempre nos dice, una vez más, se están olvidando de los chicos con necesidades diferentes. Y sí, es complicado. Una de estas pistas que yo decía recién tiró uno de los expositores, señalaban, por ejemplo, que son pocos, pero son aquellos chicos que trabajan mientras van al colegio, ¿no? En la muestra. Y ahí la pregunta que asalta es cuál es el riesgo de que algunos de estos chicos vayan transitando poco a poco de la escolaridad al trabajo, que dejen de estudiar porque finalmente trabajar les significa más o es necesario. Y el problema que tenemos allí es que cuando la educación básica alternativa, la educación básica de adultos originalmente, ¿no? Que estaba pensada para población adulta y jóvenes que no habían terminado la escolaridad básica, empieza a flexibilizarse y empieza a recibir matrícula cada vez más crecientemente de chicos en edad escolar, pero que tienen que trabajar y entonces son admitidos en la básica alternativa, la básica que era de adultos, pero es ahora básica alternativa. Cabe preguntarnos si no estamos perversamente facilitando la posibilidad, al permitir la matrícula de estos chicos, de que puedan trabajar. Les estamos dando la posibilidad de que trabajen porque les estamos habilitando un espacio de escolarización de noches o de fines de semana para que puedan terminar la escolaridad. Y esa es una discusión de política. Deberíamos considerar que los programas de educación básica alternativa no deberían recibir matrícula de chicos que deberían ser atendidos por la básica regular. ¿Y qué pasaría si hiciéramos eso? Algunos probablemente no volverían más a la escuela. Pero si los recibimos en la básica alternativa, les estamos dando para empezar un servicio que nunca fue pensado para ellos y no está preparado para ellos. Y en las aulas conviven chicos de 13 o 14 años con adultos que necesitan terminar un último ciclo o un último año, digamos, de escolaridad. La básica alternativa hoy día en el Ministerio está en reestructuración. Se está discutiendo cómo se va a reajustar el servicio pensando en los distintos grupos a los que atiende hoy día por realidad la educación básica alternativa. Pero volviendo a lo que era o a lo que es el foco de la priorización en las políticas en el Ministerio,
Lo que se está empezando, lo que se ha propuesto y quizá ustedes hayan escuchado, tiene que ver con la conformación de redes educativas rurales a partir de las cuales trabajar justamente en zonas rurales, sean o no de lengua materna indígena o sean castellano hablantes, y donde los criterios para focalizar las 72 redes con las que se va a empezar este año, que están en todas las regiones del país, salvo el Callao, han pasado por criterios como estar en fronteras, ser zona UNDRAE, o ser zonas de distritos juntos, con los cuales hay intento, digamos, de diálogo con otros programas sociales y trabajo coordinado a ese nivel. Escuelas donde las escuelas primarias atienden multigrado, y si bien la historia de las redes educativas en el Perú es larga, podemos desde los 40 pensar en redes y en núcleos y demás, esta propuesta tiene una particularidad que la hace significativamente distinta, y es que el foco no es cómo administramos escuelas rurales dispersas, inaccesibles y solitarias y aisladas, sino es cómo nos focalizamos al atenderlas en lo que es el corazón de la institución, que es el aprendizaje de los chicos. Y entonces, ¿cómo logramos que los docentes estén concentrados totalmente en generar mejores aprendizajes para esos chicos? Y cómo, si los docentes al mismo tiempo son directores a cargo, no pueden dedicarse y concentrarse totalmente a trabajar en aula con los chicos. Y entonces la particularidad de esta propuesta de redes es que cada una de ellas va a tener asignado a un director como líder pedagógico, a un administrador como coordinador administrativo, planillas, nóminas, de todas las instituciones de la red, y a un acompañante como soporte también pedagógico. Con lo cual, todos los que eran antes directores de escuelas unidocentes, que a su vez tenían que hacerse cargo de los 4, 3, 6 grados de la primaria, van a ser exclusivamente docentes de aula y se van a poder dedicar exclusivamente a trabajar con los chicos, y no van a tener que ir a las reuniones de la SUGEL o a las reuniones del municipio o a toda esta cantidad de cosas que afectaban el tiempo, que afectaban la provisión, digamos, de un servicio que pudiera mínimamente cumplir, y si le disfrutamos calidad, con el tiempo que debían estar trabajando. No se compartió en la presentación, está en el informe. Las rondas cualitativas de niños del milenio tienen una riqueza al traernos a la mesa la voz de los propios chicos. Es un estudio que levanta información sobre el uso del tiempo y cómo en realidad sí estamos perdiendo mucho tiempo en todo el calendario anual escolar, en la jornada cotidiana, en cada jornada de clases, por ejemplo, por el mero hecho de que el recreo se extiende no a los 20 minutos que debería ser, sino 40 minutos o una hora, dependiendo de si el docente va a ir a almorzar fuera del local escolar, y cómo se pierde el tiempo en la hora propia de clase, en el momento pedagógico. Cuando el año pasado Niños del Milenio se acercó al Ministerio porque tenía interés en que pudieran desde el Ministerio realizarse algunas de las encuestas que se iban a utilizar en la ronda escolar, en la ronda del componente de escuela, digamos, esta última a la que hizo referencia Santiago, desde el Ministerio lo tomamos muy interesados. En realidad lo que replanteamos fue: no solamente revisemos sus encuestas, sentémonos todos juntos a dialogar, porque eventualmente como Ministerio a nosotros nos interesaría que ustedes integraran algunas cosas. Y creo que por ahí va esta idea, que es con lo que se cierra el informe, de cómo construimos un puente entre los que generan información y evidencias a partir de las investigaciones y los que en algún punto necesitamos tomar decisiones que puedan usar esos estudios también. Y ese puente, por lo menos con Niños del Milenio, sentimos que es un puente que ya está construido y transitado, un poco de ida y vuelta también. Y ciertamente nos gustaría que con otros grupos de investigadores pudiéramos desarrollar lo mismo. Hay un par de cositas. Decías al final que, o decía Javier, no recuerdo exactamente, que podemos resentir la ausencia de una definición sobre pobreza particularmente.
y disculpen que salte de un punto a otro, pero en las redes sociales hoy día se discute la definición posible de pobreza o de riqueza a partir del post de una persona particular que ha dicho que en realidad la pobreza es el estado natural de las cosas y que la riqueza se construye sobre la base del esfuerzo individual. Y a mí me cuesta siquiera sopesar la validez de ese enunciado desde una presentación como esta, porque la pobreza en realidad está generada por múltiples condiciones y se perpetúa y se mantiene incluso ciertamente desde las estructuras de los sistemas sociales, particularmente educativos. Estoy lanzando una conjetura, pero cuando comentas, por ejemplo, que las brechas no han aumentado como buena noticia, pero no se han cerrado en términos de vocabulario, yo me pregunto si años después, cuando esos chicos llegaron a la escuela, no esperaría que justamente en vocabulario las brechas más bien se hubieran cerrado, que la escuela pudiera haber en vocabulario, ni siquiera en cosas mucho más complejas, haber mejorado la situación de quienes llegaban con cierto nivel de desventaja, pero aparentemente no, aparentemente, como si no se cerraron es porque la escuela ahí no tuvo ningún impacto, no dio nada, no para llenar ese pequeño vacío, ¿no? Y entonces en realidad me llama, y esa quizás sería mi única pregunta, pero es metodológica, en realidad es conceptual, es el uso del término circunstancias, ¿no? Cuando en las últimas dos láminas, porque no he reparado si en el informe aparece el término circunstancias, pero en las últimas 2 o 3 diapositivas se señalan las circunstancias relativas a las oportunidades y los resultados. No sé si es un sesgo, digamos, del lenguaje cotidiano, pero a mí circunstancia me lleva más a pensar en algo que es eventual, está ahí como podría no haber estado, digamos, más fortuito. Pero estos 4 grandes variables, las que tienen que ver con procedencia étnica, indígena, la que tiene que ver con pobreza propiamente, la que tiene que ver con escolaridad, que son los 4 paquetes en los cuales justamente han agrupado la idea de los más desfavorecidos, o no me parecen tan circunstanciales, en realidad me parecen cuestiones más estructurales de fondo, densas, y ante las cuales como sociedad y Estado no hemos respondido de una manera muy clara. Me llama la atención entonces el uso de términos circunstancia. Decía que había algunas pistas sueltas, migración, por ejemplo, ¿no? Decía Javier, si la escuela no va a la familia va a la escuela, la familia migra buscando escuela. Y la pregunta que nos hacemos como sector y sistema es si la escuela está preparada para recibir a aquellos que migran, respetando y reconociendo diferencias y diversidad. Y en realidad no, la escuela es todavía una cosa mucho más estandarizada y homogénea, ¿no? Se planteaba, estoy tratando de generar cosas que tienen que ver con el sector en las cuales podríamos pensar. Se planteaba una idea de la obesidad en zonas más bien urbanas, en Lima, ¿no? Probablemente la obesidad tiene que ver con los hábitos de consumo, y los hábitos de consumo pueden estar asociados desde lo que la educación le puede competir, digamos, con el kiosco escolar. Cualquiera que pueda haber estado a la hora del recreo en una escuela puede observar de manera muy directa la cantidad de comida basura que se come en el kiosco escolar. Entonces a los chicos les dan 10 centavos, 20 centavos, 50 centavos, y lo que van a comprar son las peores golosinas, las que tienen más colorantes, las que tienen menos nutritivos. Bueno, no existen, yo lo he visto y he visitado muchas escuelas, eventualmente hay algunos plátanos colgados, algunas mandarinas quizá, pero nunca hay nada muy nutritivo. Entonces ahí también eventualmente, y se está discutiendo ahora si es que los kioscos escolares no se debería prohibir la comida chatarra en los kioscos escolares, y debería más bien proponerse comida nutritiva y sana, lo que tiene correlato con el lonche escolar, porque también quien haya observado alguna vez aula, quien haya compartido, sobre todo en primaria, puede tener ese tipo de anécdotas. Los chicos se acercan y nos regalan las mandarinas, porque no se las quieren comer, se quieren comer las galletas, pero si regresan con la mandarina a la casa, la vamos a enojar. Entonces hay algo que trasciende también al kiosco, que tiene que ver con la cultura, digamos, pero desde la escuela no estamos haciendo mucho por ayudar probablemente a mejorar más la situación. Las conductas de riesgo, que aparecen más concentradas en las zonas urbanas, ya decía yo que cuando uno define priorizar, por ejemplo, el tema rural, la niñez rural, la niñez indígena,
podríamos arriesgarnos en que algunas otras cosas muy importantes se nos queden por fuera. Y una de las cosas muy importantes que se nos podría estar quedando por fuera es la secundaria urbana. Y la secundaria urbana está plagada de problemáticas, muchas de ellas vinculadas con el tema de los factores de riesgo que se han mencionado hoy día. Y entonces, como gestión, también nos debatimos entre el foco era, o la primera de todas las prioridades, el gran reto es la niñez rural indígena, pero la secundaria urbana no deja de ser importante. Y los chicos con necesidades especiales están en la puerta pidiendo que se les reconozcan sus derechos a una educación de calidad. Y la básica alternativa tiene sus propias problemáticas, y así yo podría seguir con los grupos que ponen sobre la mesa la demanda explícita por una educación de calidad. Y sí, es bastante, estaría yo de acuerdo también en sospechar que en realidad el sistema público en educación, como en otros, refuerza inequidades. Más allá de que disfrutamos reproducción o resistencia cultural, hay mecanismos de reforzamiento de las inequidades. Hace tiempo, quizá de una manera más intuitiva, Manuel Grillo viene hablando de la parte educativa. Y en realidad lo que acá se está presentando de alguna manera está diciendo que ciertamente los chicos más pobres tienen más probabilidades, es decir, escuelas con menos recursos, cuyos docentes están menos formados y con materiales menos apropiados o pertinentes, ya sea por cultura, lengua, simplemente porque son de baja calidad. Con lo cual es claro que como sector tenemos muchos retos. Estamos hoy día poniendo la apuesta en empezar el tema por los que consideramos que están más desatendidos históricamente, que son las zonas rurales, las zonas indígenas. Empezamos con esa idea de las redes educativas rurales, con una aspiración que se va a ir concretando en los próximos años, que es esto de las escuelas Marca Perú, de las cuales quizá también hayan escuchado algo, y que son básicamente de concentrar todos los esfuerzos en mejorar aprendizajes, para lo cual hay 4 grandes componentes en la institución que hay que empezar a trabajar sostenidamente. 2 de ellos son la columna vertebral, la gestión de la institución educativa y los procesos pedagógicos. Y eso está en el marco de un clima de convivencia democrática, un clima institucional y de aula para la convivencia democrática y las relaciones escuela-comunidad, que es necesario repotenciar. Ese paquete de 4 componentes, digamos, son el reto que hoy día como gestión nos estamos colocando, empezando por este intento en las zonas rurales, en estas redes educativas rurales que les comentaba hace un momento. Por supuesto, la aspiración es ir avanzando cada vez más a todo el sistema de miembros, ¿no? Gracias. Este asunto de la violencia es algo que sale mucho en Niños del Milenio. Hace poco estábamos haciendo un estudio en escuelas bilingües y en realidad estábamos preguntando por buenos docentes, pensando nosotros que nos iban a decir que me enseñen mi lengua, etcétera, que es un buen docente, y los chicos inmediatamente nos decían: un buen docente es el que no me pega. Pero en otro estudio de Vanessa Rojas hace poco, en Cuno, salió una cosa todavía más dramática, y es que en algunos contextos los chicos dicen: está bien que me pegue, sobre todo si no me va a bajar la nota. Entonces se incentiva un sistema, un modelo de violencia. Y yo me preguntaba leyendo esto, Verónica, no sé, si es que una campaña contra la violencia, que por supuesto no esté vinculada a mejorar el nivel infantil, ni escolar, ni nada, simplemente es un asunto de derechos, ¿no? Y lo otro sobre uso del tiempo. Hoy día, mirando estos datos de Niños del Milenio, me están enseñando unos cuadernos en la mañana a mis colegas de lo que hacen los chicos en los salones de clase, ¿no? Entonces el tema en matemática era rombo. Y para aprender qué cosa es un rombo, el chico había tenido que copiar 50 veces en una página la palabra rombo. O sea, 6 columnas, rombo. Y en otra página, lo que me enseñaron mis colegas es que el chico había escrito 1, 2, y así seguía hasta el 1150. Y esta es una evidencia dura de clase con los salones de clase. Y lo que se promueve ahora se supone es solución de problemas, y por supuesto este tipo de cosas no alientan en nada a este tipo de circunstancias. Federico Arniñas, creo que todos lo conocen, al igual que Verónica, por su esforzada y eficaz labor al frente de la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza. Quisiera empezar agradeciendo la invitación a nombre de la mesa, pero en especial a nombre del colectivo de Todos por la Infancia,
el Vota por la Infancia, y es algo que descubrí al final de leer el libro. Eso demuestra que empecé el libro por el principio y no por el final. Y en parte es lo que va a ordenar algunos de mis comentarios esta noche, ¿no? Obviamente hay varias maneras de enfrentar un texto, y una es esta, ¿no? Cuando uno le pide un comentario, una posibilidad, voy de frente a las conclusiones, busco las conclusiones y concentro, o la otra es hacer una revisión de todo el texto. Yo les comento que la presentación que nos han hecho es un buen resumen de las ideas centrales del libro, y simultáneamente lo que les digo es leerlo. O sea, yo creo que es muy importante, porque creo que más allá del resumen está el hecho de aproximarse simultáneamente a lo largo del texto a varios aspectos, y que van construyendo en nosotros como lectores, ¿no es cierto?, una motivación sobre cómo los puntos allí planteados se van conectando con nuestra propia experiencia, con diversos momentos o aproximaciones a los debates que hemos tenido, a la realidad del país, o a una relectura de aquellas cosas que uno ve todos los días y que quizás por salud mental procura no problematizar, y que de verdad deberíamos hacerlo más seguido, ¿no? Creo que hay que revisarlo por el tipo de estudio que es. El hecho de tener un estudio de tipo longitudinal no es una práctica habitual en el país, entonces poder enfrentarnos con un material de este tipo creo que siempre es bueno. Segundo, porque recoge lo trabajado, dialoga con, digamos, momentos anteriores del propio trabajo del equipo de niños del milenio, y creo porque también da cuenta de una visión sobre los cambios sufridos, vividos por la sociedad peruana en esta primera década del siglo XXI. Y lo da desde una combinación especial que tiene como parámetros las personas, en este caso las niñas y niños, las cifras que muestran, digamos, situaciones a lo largo del tiempo, pero también, y lo ha dicho Verónica, las voces de esas niñas y niños que nos ponen en contexto, en situación, no solamente las cifras, sino las emociones, la dimensión más humana que se juega en el proceso. Y creo que en ese sentido el acercarse al material nos acerca entonces a una discusión. Cuando uno revisa un texto, uno lo puede leer, decía, de varias maneras, y yo quisiera comentar con ustedes algo así como una mirada en el espejo de los datos, ¿no? Y me refiero a lo que han sido justamente los temas, los roles que se ha buscado cumplir a través del Vota por la niñez en estos 2 años, 3 realmente, 2010, 2011 y en lo que va del 2012, porque hay una decisión de sostener y proyectar el espacio como un espacio de diálogo entre organizaciones del Estado y de la sociedad civil sobre políticas públicas que tienen alta incidencia en las condiciones de vida de las niñas, niños y adolescentes, en lo que ahora se ha dicho, sus derechos, en qué medida como país, como sociedad, como Estado, estamos garantizando o no esos derechos. Y quizás entonces mi primera reacción tiene que ver con esa pregunta de quién se queda atrás, y esta definición que está en el texto y que recordaba Verónica también ahora en su comentario, además de la presentación, sobre qué tienen en común aquellos que se nos están quedando, se nos quedan o se nos están quedando: pobres, rurales, bajo nivel educativo de la madre, indígenas como parámetros claves. Y la verdad es que justamente lo dramático es que no es nuevo, y que lo que ocurre es que no hemos tenido capacidad como Estado y como sociedad para enfrentar un problema que está allí, no de ahora, sino de antes. Y creo que ese es el punto efectivamente cuestionador, porque hemos tenido crecimiento y no hemos sido capaces con el crecimiento
de terminar de generar condiciones que nos digan, ¿no? Estamos seguros de haber entrado a un curso de resolución sostenible de este problema que arrastramos, no de esta década, ¿no? Sino de no sé cuántas décadas en la historia del país, ¿no es cierto? Y entonces creo que ese es el desafío que es cuestionador. Y para mí es un punto, digamos, sustantivo, porque simultáneamente nos lleva a preguntarnos, o me lleva a preguntarme, ¿no?, sobre en qué medida las propuestas que hemos venido trabajando en estos años, ¿no?, han podido efectivamente empezar a influir en las políticas públicas y a ir cambiando desde allí las condiciones de vida de nuestra población. Y este tema del rol del Estado y las políticas públicas es para mí un tema sustantivo, sobre el que volveré al final de este comentario. Me preguntaba, antes de empezar, me preguntaba a Carmen Dora, cuando habíamos empezado en la mesa a levantar con insistencia el tema del DNI, por ejemplo, ¿no? Y me recordaba que era entre el 2002 y el 2003 en la agenda de la mesa, ¿no? Han pasado 9, 10 años, ¿no? Y todavía no podemos decir que el 100% de las niñas y niños del Perú tienen documento nacional de identidad. No podemos decir todavía que tenemos un sistema que garantice que los niños y niñas que están naciendo tengan el DNI asegurado. Ni siquiera en Lima, por lo que hemos estado comentando. Por supuesto que hemos dado un avance muy importante, ¿no? Los datos de la encuesta, ¿no?, muestran que más o menos el 40-45%, si es que la memoria no me falla de la revisada de los datos de niñas y niños de la encuesta, ya tenían el documento, y la otra información que hemos visto, cotejando con RENIEC, nos dan porcentajes altos. Pero la brecha todavía no está cerrada. Algo que pareciera tan elemental, ¿no es cierto? Reconocer el derecho al nombre. Y claro, eso se encadena. Fíjense, la primera asignación de recursos ad hoc para el tema del derecho al nombre es con el programa presupuestal estratégico de acceso a la identidad, que se aprueba en 2007 y se asigna plata en 2008. Y la verdad es que 2008-2009, a pesar de que se asignaron recursos, el efecto del programa fue absolutamente marginal. El impulso más importante se da finalmente a fines del 2009 y 2010, diría yo, ¿no?, como impulso a la documentación. Y claro, después están todas las otras discusiones de las filtraciones y no sé qué, que no sabemos a quiénes llegan los programas. Pero el hecho primero, el derecho de reconocer el nombre, ¿no?, hemos avanzado, sí, falta conocer también, y falta por estabilidad, por hacer que el cambio sea, no se vuelva, ¿no?, a presentar una situación de subregistro. Creo que algo de eso también vemos en la educación. Los comentarios de Verónica me exoneran de entrar a varios aspectos. Yo quisiera destacar una cosa que yo siento, digamos, en la lectura del texto, y siento cuando veo el tema de la educación. ¿Qué es lo que comunica el Estado cuando uno llega a una escuela que tiene las lunas rotas, que no tiene los servicios higiénicos, donde no hay agua, etcétera? Que es más o menos una realidad más o menos extendida en el país, a pesar de que hemos dado pasos importantes con el programa de mantenimiento preventivo, ¿no?, para que esto no ocurra exactamente así. La verdad es que lo que el Estado transmite es: no me interesa la educación de tus hijos, ¿no es cierto? O sea, creo que ese es el mensaje que uno ve en el estado de la infraestructura. Ese es el contenido simbólico del mensaje, ¿no? Y creo que ahí hay un tema de diálogo entonces entre Estado y sociedad respecto a qué significa ese servicio que el Estado debería dar. Creo que una conclusión que uno lee en el estudio es que la mejora tiene que ver con un Estado que empieza a acercarse a la población para dar servicios que deberían ser universales y que no lo son. O sea, para garantizar esos derechos, ¿no?, que son esenciales a la persona, que compete al Estado garantizar y que no están siendo garantizados en el país. Y creo que ese es un mensaje sustantivo. Y cuando la gente habla, los chicos hablan de que están mejor, ¿no?, reconocen, ¿no es cierto?, esos servicios que se amplían. Pero lo que se ha ampliado es a veces más la dimensión de infraestructura
que aquella que tiene que ver con la continuidad del servicio, que tiene que ver con la persona, ¿no?, que es el interlocutor del Estado, de la sociedad, y que cotidianamente tiene que relacionarse con ese niño, con esa niña. Y es el caso de educación, es el caso de salud, ¿no? Es lo que vulgarmente hemos llamado el gasto corriente, ese que la mayoría de la gente dice que no es bueno, que es mejor la inversión. Pero ese es el gasto corriente que garantiza el derecho cotidiano, ¿no?, de la población, en educación, en salud, ¿no? Incluso en la infraestructura, porque a la hora que no ponemos, ¿no?, gasto corriente para el mantenimiento de la infraestructura, lo que nos pasa, ¿no es cierto?, es que la infraestructura está bien el día que se inaugura, ¿no?, y a los 2 días ya empieza a estar mal y así se va deteriorando. Entonces ahí tenemos un problema de cómo como Estado, ¿no?, se ha estado entendiendo lo que hay que hacer: garantizar derechos, identidad, educación, salud, agua potable, saneamiento básico, electrificación, son derechos universales, ¿no?, que no están siendo debidamente garantizados. La coyuntura del crecimiento ha dado algunos recursos que han, entre comillas, chorreado, pero uno no siente que el ADN del Estado haya cambiado. Uno no termina de sentir que el conjunto del Estado efectivamente tenga una manera de hacer las cosas que partan de las personas, de sus derechos, esos que el Estado debe garantizar en lo nacional, en lo regional, en lo local, y que actúan en concordancia y en coherencia con ello. Dicho eso, permítanme reconocer, sin embargo, que hay cambios. Hay cambios, ¿no?, en algunos programas, en algunas maneras de hacer las cosas, y algunos de esos elementos aparecen en el propio texto y en la presentación que se nos ha hecho. El tema del DNI ya lo he mencionado, se avanza, hay un hueco, hay que enfrentarlo a tiempo para que no se nos vuelva a presentar el problema futuro. Juntos es también un tema que se menciona en el programa, quizás un dato que vale la pena comentar. Ustedes deben poder ver el cuadro por ahí, que es la valoración que tiene la población respecto a Juntos. El promedio es del orden del 30% más o menos, ¿no?, de valoración a calificación de Juntos como bueno o muy bueno. En la muestra total, ¿no?, perdón, 60%. La diferencia está el peso importante que tiene la calificación de Juntos en las zonas rurales, por ejemplo, respecto a las zonas urbanas, ¿no? Lo menciono porque hay una alta valoración del programa en las zonas rurales respecto a las zonas urbanas, y creo que ese es un tema que vale la pena tener en cuenta. Y la segunda consideración es que a veces le pedimos a Juntos cosas que no le tocan a Juntos. A Juntos no le toca la calidad de la educación o la calidad de la salud. Y creo que hay que enfocar adecuadamente allí el ángulo de la crítica, ¿no?, para no echar el niño con el agua, como se dice, ¿no es cierto? Y entonces poner la atención en aquello que hay que garantizar y hay que cumplir, como los otros servicios del Estado, que deberían estar antes que Juntos, ¿no es cierto?, que deberían estar independientemente de Juntos, funcionan con calidad. En el caso del CIS tenemos también un dato que es interesante en términos de la ampliación de la cobertura de la afiliación al CIS, y los datos en términos de la muestra son sumamente positivos. La preocupación es que cuando uno ve los recursos con los cuales cuenta el CIS en términos de presupuesto, lo que encuentra es que estos no han crecido. Entonces tenemos más afiliados y poco más o menos la misma cantidad de recursos. Entonces volvemos, ¿no es cierto?, a esta discusión sobre cómo la política pública se va orientando en esta lógica. Santiago hacía comentario que había sobre el tema de la orientación del gasto público y el IDH. Nosotros trabajamos en la mesa indicadores equivalentes, digamos, sobre pobreza, por ejemplo, y gasto público, y lo que hay es que el gasto público no corrige las desigualdades, ¿no es cierto?, las reproduce. Y creo que ese es un dato que es clave. Sin embargo, empiezan a haber algunos programas,
¿no?, que empiezan a tener una asignación de gasto que es más propiamente, no me gusta el término, pero es más simple ahorita, lo obvio, ¿no? Creo que ese es un elemento que empieza a discutir el ADN, ¿no?, de la gestión pública. ¿Cómo estamos asignando los recursos, ¿no?, si estos apuntan a construir equidad? Y creo que ese es el desafío que tenemos por delante. No la quiero hacer larga, quiero recoger esta dimensión subjetiva que señalan los chicos, ¿no?, y que señala el estudio para volver sobre este tema de las dimensiones de la pobreza, ¿no? Yo creo que hay una definición implícita en el texto que me parece sustantiva, subrayar y explicitar. Una definición donde los derechos están en el centro, las personas están en el centro y la dimensión objetiva no nos agota el entender a los seres humanos, ¿no?, sino que hay un reconocimiento a una dimensión subjetiva que es sustantiva, ¿no?, que es el espacio, ¿no es cierto?, de la creatividad, de la felicidad, ¿no? Y creo que eso nos plantea, ¿no?, el construir una política pública, ¿no?, que tiene que ser multidimensional, ¿no?, tiene que abordar la multidimensionalidad, la multicausalidad, y creo que ahí están los elementos que motivan, por lo menos a mí, a volver sobre el texto, ¿no?, y a reconocer, creo, y vuelvo al principio, que aquello que estaba trabajado en el BOTA en términos del enfoque de derechos, de ubicar los derechos, de ubicar en torno a esos derechos algunas metas que había que alcanzar como país, tratar de lograr acuerdos como se lograron en 25 regiones, 23 de las autoridades en ejercicio suscribieron esos acuerdos con esas orientaciones de política. Hay 3 agendas nacionales que expresan, son un marco, un activo como país, y quizás eso hace que esa reflexión que aparece al principio del texto, porque la infancia tiene el consenso, tiene detrás, ¿no?, este esfuerzo de amplios sectores de sociedad, pero también del Estado, por poner a nuestras niñas y niños en el centro del debate público. Muchas gracias. Verónica mencionó el tema de circunstancias. En estricto, el documento, hasta donde recuerdo, no menciona la verdad de circunstancias de todo, pero sí en las transparencias aparece. Como hay un libro que va a salir publicado en unos cuantos días, coeditado entre el Banco Mundial y GRADE, con Reno Vázquez y Jaime Tavera como coautores, involucrado, y se habla activamente de esa circunstancia, creo que es pertinente la aclaración, y que de hecho en las transparencias aparece mencionado. Y estaba mirando en la definición de la Real Academia de la Lengua, y dice que las circunstancias son el accidente de tiempo, lugar, modo, etc., que están unidos a la sustancia de algún hecho o dicho. Y la segunda acepción es el conjunto de lo que está en torno a alguien, que está asociado a lo que no tiene bajo su control directo. Entonces, ahí están estas 2 acepciones. La acepción de alguna manera se está captando desde lo que es circunstancia, está asociado a este conjunto de dimensiones que no están bajo el control directo, ¿no?, y que terminan afectando las brechas y que terminan afectando la dinámica de las brechas. Pero sí es cierto que dependiendo de la acepción que se utilice, pues sonar a circunstancial y no a estas circunstancias estructurales que no están en control directo de la gente. El otro elemento bien importante que sale de lo que Verónica mencionó, sale de lo que Fico también ha mencionado, es cómo es esta idea de cómo avanzar hacia desde estas políticas y programas aislados, ¿no?, a estructuras más coordinadas. Pues si tenemos que enfrentar temas de bienestar y de pobreza que son en esencia multidimensionales, y reconocemos que estas dimensiones, circunstancias, son múltiples, es evidente que un Estado que hace eficientemente una acción a la vez no va a ser capaz de abordar estos elementos múltiples. Creo que ahí hay un reto sustantivo, que además es
va a abordar sin lugar a dudas, ¿no? Porque es el de cómo lograr que el Estado efectivamente coordine para resolver estos problemas. Creo que hay un tema bien interesante que Foucault mencionaba, digamos, algunas brechas en infraestructura se han cerrado, otras se han cerrado muy poquito o nada. Como Verónica mencionaba, es horrorífico que no logren cerrarse. Pero además, es impresionante que no se cierren en un periodo de la historia del país donde se ha tenido tasas de crecimiento económico sostenido y donde han ocurrido simultáneamente importantes reducciones de la población monetaria. Entonces, en este mundo de circunstancias más favorables, ahí sí son circunstanciales, estamos teniendo una ventana de oportunidad, ¿no? Particularmente muy optimista. No logremos redireccionar el gasto y redireccionar al Estado para trabajar conjuntamente para asegurar que estas brechas no se cierran, ¿no? Y creo que ese es el gran reto. Creo que el documento lo que hace es pintar un poco la cancha y cómo efectivamente las dinámicas muestran estos claroscuros, algunas cosas que mejoran, otras que no, pero en todo caso el gran reto hacia adelante. A nivel de monitoreo de las iniciativas, que yo entiendo que en el sector público en general hay un interés de seguir la calidad del gasto público, porque es mirar no solamente los promedios, sino las brechas, ¿no? Que se pueden usar variables como las que hemos usado aquí u otras, pero claro, uno dice la pobreza ha bajado, y entonces miren qué bien, pero claro, basta ir a ciertas zonas rurales en ciertas regiones, de ahí la pobreza o se ha estancado o digamos afecta a la inmensa mayoría de las personas. Necesitamos mirar brechas, necesitamos mirar distancias y no solamente promedios nacionales. Para cerrar esta amena discusión, interesante para mí, espero que para ustedes también, tenemos el honor de contar con la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, que yo creo que ha sido su nombramiento y la creación del Ministerio ha sido una de las grandes noticias por las esperanzas que traen que han nacido con este gobierno. Darle las gracias en primer lugar por la oportunidad de dar unas palabras y por no pedirme que me asegure de haber leído todas las páginas del documento, porque francamente una de las cosas que más he perdido es mi capacidad de destinar tiempo a leer. Por suerte, Adrianita aquí presente leyó todo el documento entre ayer y hoy para hacerme unos puntos clave que debía resaltar. Y eso es parte de lo que quisiera enfatizar, que tiene que ver con la importancia de este tipo de documentos y sobre todo este tipo de evidencia para no solamente mejorar las políticas públicas, sino para que se vuelvan insumos permanentes de las políticas. Yo creo que la información que hay en el documento es una información altamente valiosa y cuestionadora para Juntos, por ejemplo, que es un programa, probablemente el programa más importante que hay en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, y que nos obliga a hacerle nuevas preguntas a Juntos, pero que a la vez nos da argumentos, lo discutíamos hoy con Maruja, nos da argumentos para sentarnos con salud y educación, ¿no? Y plantearle un conjunto de exigencias mayores a las que hemos logrado plantearle hasta ahora. Y la evidencia es muy contundente aquí de que sin un esfuerzo desde los sectores que ofrecen los servicios atados a las condicionalidades, el efecto de Juntos va a ser mucho menor del que podría, ¿no? Entonces, yo creo que ese tipo de evidencia, muy atada a temas muy concretos de las políticas que tienen que ver con este grupo que se queda atrás, son fundamentales para no solamente las decisiones de la política, sino para el cómo se están planteando las discusiones hoy día sobre qué hacer, qué cambiar, qué no cambiar. Yo creo que tenemos la suerte ahora con la creación del ministerio que se ha abierto un espacio bastante interesante y activo para plantear discusiones basadas en evidencia. Y eso es una cosa que yo creo que es bastante novedosa en el marco de la discusión de políticas públicas en el Perú. En el caso de nuestro ministerio es muy fácil porque el ministerio se crea
con un viceministerio de políticas y evaluación, es decir, pone la evidencia en el centro de la discusión de lo que vamos a hacer. Pero también en el diálogo más cotidiano con las decenas de alcaldes con las que uno habla, con los presidentes regionales, con los directores de programas, con los usuarios de algunos programas, el presentar una evidencia contundente es la mejor manera de zanjar las discusiones. ¿No? Les pongo un ejemplo muy concreto. Tenemos una gran discusión en el tema de desayunos escolares, con el tema de si las escuelas más pobres debemos llegar con esta mezcla, este sustituto lácteo, o con leche UHT o con leche fresca. Todos tienen intereses. Pensemos en un congresista de una región que debe defender a los productores de leche, quiere que llevemos leche fresca, que le compremos leche fresca a los productores de la zona. Sin embargo, cuando les decimos que esa leche fresca no podemos asegurar que va a llegar en condiciones óptimas y que la leche en la cajita tiene todo el contenido de hierro que necesitan los niños, y que ellos hay que priorizar, o les llevamos leche con hierro o ayudamos a los ganaderos locales, automáticamente la discusión cambió de tono, ¿no? Pero tenemos que tener una evidencia muy concreta para plantear en esa discusión y cambiar el tono. Entonces creo que mucho de lo que hay aquí nos ayuda en esas discusiones, y nos ayuda también a presionar algunas reformas que todavía están pendientes. El tema del DNI es fundamental, y mientras más útil sea el DNI para acceder a servicios públicos, más presión va a tener la RENIEC, y eso es lo que queremos. Pero a la vez hay que ayudar a la RENIEC a que llegue de manera permanente a muchos de estos sitios. Un grupo de alcaldes aguajún me visita y se queja de que la RENIEC no está llegando, y que el problema es que el DNI tiene mucho costo. Entonces le digo, no, pero el DNI para los niños es gratis. Ah, no, para nosotros no. ¿Cómo para ustedes no? ¿No? Entonces hay todavía mucha desinformación y mucha necesidad de presionar desde todos los espacios a las políticas para lograr esta mejora en la atención, en particular a los que se quedan atrás. Y los que se quedan atrás son los mismos de siempre, como decía Fico, y ese es parte del problema, ¿no? Donde deberíamos estar actuando desde hace más tiempo y con más énfasis, es donde lo que vemos es que se siguen marcando las distancias, y por obvias coincidencias, dado que Javier Escobar nos está ayudando con nuestro sistema de monitoreo y evaluación del Ministerio, nosotros hemos adoptado totalmente esta idea de las circunstancias en la segunda acepción, y hemos definido que el grupo de población que el Ministerio quiere tomar como grupo emblemático para seguir es aquel grupo que enfrenta 3 de estas 4 circunstancias, ¿no? Y ese no es un grupo pequeño, 16% de la población, ¿no? Y ese grupo realmente enfrenta unas brechas que no se traducen en lo que se ve en los promedios nacionales. Entonces, sí tenemos que ponerle un foco de atención especial a estos que se nos están quedando atrás. En particular, en el caso del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, el foco está ahí, ¿no? No solamente trabajamos con ese grupo, eso está claro, el Ministerio tiene un trabajo con muchos más grupos y con instancias más de coordinación que no se traducen en programas concretos del Ministerio. Sin embargo, el éxito de que existe un Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social tiene que traducirse en que esos que se están quedando atrás, se están quedando menos atrás, ¿no? Y que estamos realmente logrando un cambio, por lo menos en esta tendencia a simplemente o reproducir o ampliar la brecha con ese grupo. Entonces, el desafío para nosotros es muy grande, y la evidencia que está aquí es sumamente importante. Y por supuesto estamos capitalizando sobre el trabajo que hacen ustedes aquí en Niños del Milenio, sobre el trabajo previo de Javier, sobre lo que ha hecho Renos, Mirando Juntos, y sobre un conjunto de investigadores e investigaciones que nos han permitido recoger evidencia, ¿no? Y que ellos mismos ya procesaron, ¿no? El INEI recoge una cantidad interesantísima de información, y la capacidad de procesamiento local, ¿no? es insuficiente. Todavía tenemos muchos más espacios para procesar y usar información que nos permita afinar las políticas para responder a las características de no solamente quienes se quedan acá, sino quienes son los usuarios de los programas.
Tenemos un desafío enorme, como decía Javier, con el tema de coordinación para el cierre de brechas, ¿no? Necesitamos combos, no necesitamos solamente ministerios eficientes, necesitamos un combo en el cual nuestro combo básico es con salud y educación, ¿no? Eso es obvio, pero después tenemos un combo que incluya todas las infraestructuras, pero sobre todo necesitamos un combo con todo lo que promueve el desarrollo local, ¿no? Entonces las escalas en las cuales hay que definir el combo son bastante complejas, no son solamente entre sectores, sino entre niveles de gobierno, con actores del sector privado, de la sociedad civil, y esto obliga a generar una plataforma y una nueva manera de definir políticas que hasta hoy en el Estado peruano han sido bien poco efectivas, ¿no? Nosotros haremos el intento de hacer la nuestra, ¿no? Y como siempre las tratamos de hacer solamente desde arriba y sentar a unos ministros a que se pongan de acuerdo, que es bien importante, y que hay otro Javier que nos va a ayudar a lograr que se pongan bien de acuerdo, tenemos además una acción a nivel territorial, donde necesitamos que también los servidores públicos se pongan de acuerdo, ¿no? Porque uno de los problemas que tenemos es que a veces los acuerdos que se hacen en el centro, en las esferas más altas, no se traducen en cambios, en acciones en los territorios. Y aquí lo que necesitamos son las dos cosas, ¿no? Hay doble desafío. Quiero terminar simplemente con una cosa que FICO ha enfatizado y es muy importante para el Ministerio. En el Ministerio nuestro objetivo son las personas, ¿no? Y son estas personas que se nos están quedando atrás. No son todas las personas, porque el Ministerio no tiene mandato en la provisión de nada, ningún servicio universal. Para eso están los sectores y las rectorías en otros lados. Nuestro ministerio lo que tiene que hacer es encontrar a los que se están quedando atrás, por alguna circunstancia, en la segunda sección de nuevo, y ayudarlos a que logren ejercer su derecho de acceder a los servicios públicos de carácter universal. Y para eso lo que necesitamos es que tener muy claro no solamente quién hace qué, para que se pueda dar este tránsito, para que los niños que están más alejados vayan a la puerta de la escuela todos los días, sino que quede muy claro dentro del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, pero dentro de los otros ministerios, cómo se activan estos procesos, ¿no? Mi viceministro de Políticas y Evaluación estuvo en La Libertad con todos sus directores generales, tratando de hacer una planificación en el terreno. Y la manera como resolvieron el asunto fue a través de un niño, ¿no? Darwin, ¿no? Y encontraron un niño que ha ido a Guaguaguasi desde que tenía unos 6 meses, un poco más. El niño tiene unos niveles de desnutrición crónica terribles, le va muy mal en el colegio, ¿no? Tiene una familia que vive en situaciones de extrema pobreza. Entonces la pregunta a la que debemos responder es, bueno, cuando encontramos a un niño como Darwin, ¿qué va a hacer nuestro ministerio y qué vamos a esperar que hagan los otros? ¿Qué vamos a exigir que hagan los otros ministerios, el gobierno local, las comunidades, la sociedad civil que está en esa región, ¿no? Y entonces creo que esa es una manera muy clara de plantear cuáles son realmente los desafíos de esta coordinación. Pero esta coordinación requiere una información muy sólida que nos permita realmente dar respuestas a qué es lo que vamos a hacer para atender a Darwin, ¿no? Y eso pasa, en el caso del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, por cumplir varias de las recomendaciones de este reporte. Ruralicemos los programas, no es lo mismo un programa rural que un programa urbano. Démosle calidad de prestaciones y dar los programas, y aseguramos que los programas no van solos, que van como un paquete, pero que además van como un paquete que combina la intervención desde el programa social de alivio más típico, con programas más orientados a la promoción del desarrollo, con el combo de infraestructura, con la provisión de los otros servicios de calidad. Esa es la única manera que realmente veremos resultados para este grupo que se queda atrás, ¿no? Y es nuestro compromiso el reportar si hay o no resultados para ese grupo, ¿no? Y lo estamos poniendo por delante ahora que comienza el ministerio, y esperamos que todos ustedes nos ayuden a hacer cumplir, que se reporte realmente si logramos o no que estos que se están quedando atrás, los de siempre, se están quedando menos atrás al final de este gobierno. Gracias. Voy a disculpar de no leer todas las preguntas, pero las vamos a llevar, y si nos quieren hacer llegar otros comentarios, por ejemplo,
escrito o a través de la página web, se pueden suscribir a un boletín de novedades y invitarnos a futuros eventos de Niños en Medio. Muchísimas gracias a todos por su presencia.